Saludo cordial. Nosotros somos el grupo B, que está conformado por Maynor Ariel Aguilera, Maynor Edgardo Aguilera, Eduardo Martínez, Paola Nolasco, Brian Ortiz, Ariel Osorto, Marjorie Paguada, Marvin Velázquez y su servidora Zaira Fuentes. Nosotros vamos a hablarles sobre SQL Server. Vamos a empezar con una pequeña introducción. SQL Server es la base de datos de Microsoft utilizada para almacenar información, trabajando en conjunto con sitios web u otras aplicaciones. Es un sistema relacional para administrar base de datos y usa una interfaz que conecta la base de datos con las aplicaciones en las cuales se implementa dicha información. En pocas palabras, es un lenguaje de programación estandarizado que los administradores de base de datos y otros profesionales de la tecnología de la información utilizan para gestionar las bases de datos y consultar los datos que contienen. Es capaz de conjugar las operaciones del álgebra y el cálculo relacional con operadores adicionales y definir así consultas para recuperar o modificar información de la base de datos, así como hacer cambios en ella. Pero no solo incluye consulta. SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. En conjunto, dispone de las instrucciones para definir, crear y modificar el esquema, mantener, insertar, actualizar, eliminar y consultar bases de datos relacionales. Ahora vamos a hablar sobre la historia de SQL Server. El primer producto de base de datos de Microsoft, cambiando el panorama de gestión de software, como Windows estaba en pleno crecimiento, en eso iría a guiar el camino para el desarrollo de SQL Server. Se empieza con la versión 1.0, que es una base de datos relacional de 16 bits, para un sistema operativo lanzada en 1989. Esa fue la primera versión de Microsoft SQL Server y sirvió como una entrada de Microsoft en el mercado de base de datos a un nivel empresarial. En 1993, SQL Server 4.21 fue inventado y por primera vez fue diseñado con interfaz de ventana, cambiando la forma en cómo los administradores interactuarían con el software, lo que serían funciones revolucionarias. El SQL 6.0 se mejoraría la interacción con los usuarios finales y análisis de errores críticos. Después de ello se liberó SQL 6.5 con nuevas funcionalidades para Internet y almacenamiento de datos. El lanzamiento de SQL 7.0 dio un paso a nuevas características como escalabilidad más flexible y nueva arquitectura. Luego se lanza SQL 2000, siendo completamente renovado para un moderno modelado de datos, proporcionando una base sólida para el futuro. 5 años después se creó SQL 2005. Procurando tener mejoras en las funciones y rendimientos, se lanzó SQL 2008. Luego SQL Server 2008 R.2 2 años después. Luego, diseñado para almacenamiento específico en la nube, se diseñó SQL Azure. Fue una apuesta que sirvió como base para cualquier versión futura de la familia de SQL Server en 2010. Bueno, en las versiones tenemos la primera versión de SQL, apareció en 1989, desde ese año existe y es un motor de base de datos que se ha venido desarrollando continuamente, pasando de las versiones 1.0, 4.2, 6.0, etc. Ha venido y tenido una cantidad de versiones desde el año 89. Y si actualmente estamos en la versión 2019, todas las versiones que están anteriores siguen disponibles. En esta diapositiva es más que todo para mostrarles que SQL Server no es nuevo en el mercado. Es un producto que lleva muchos años
Es un motor de base de datos con bastante trayectoria, que está muy bien proporcionado en inteligencia de negocios y como un motor de base de datos que se está consolidando muy fuerte y es una herramienta bastante competitiva. El código fuente original de SQL Server, que fue utilizado en las versiones previas a la versión 7.0, habría sido comprado por Sybase, pero fue actualizado en las versiones 7.0 y 2000 y reescrito en la versión 2005. Generalmente cada 2 a 3 años una nueva versión es lanzada y entre estos lanzamientos se proponen paquetes de servicio con mejoras y correcciones de bugs y revisiones por problemas urgentes en el sistema de seguridad o bugs críticos. Buenas, licenciado. Le hablaré un poco sobre las funciones que tiene SQL Server. Como sabemos, la función es un conjunto de sentencias que opera como una unidad lógica, que tiene nombre, retorna un parámetro de salida y opcionalmente acepta parámetros de entrada. Hay dos tipos de funciones: las funciones agregadas y las funciones escalares. Las funciones agregadas son las que devuelven un solo valor calculado con los valores de una columna, y las funciones escalares son las que devuelven un solo valor basándose en el valor de entrada. Ahora hablemos de las funciones agregadas. Está el ABG, que es la medida de los valores; count, que es el número de filas; max, que nos da el valor más grande en una sentencia; min, el valor más pequeño; sum, la suma de los valores; y grouping, que es una sentencia que va muy ligada a las funciones agregadas. Dentro de las funciones escalares tenemos uCase, que convierte un campo a mayúsculas; lcase, que convierte un campo a minúsculas; mid, que extrae caracteres de un campo de texto; len, que devuelve la longitud de un campo de texto; now, devuelve la hora y fecha actuales del sistema; format, que da formato a un formato para mostrarlo, valga la redundancia. Y las características de SQL Server, tenemos que da soporte de transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML. También nos permite trabajar en modo cliente-servidor. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase, ACE, Postgres SQL o MySQL. Y dentro de los requisitos de instalación tenemos los sistemas operativos con los que es compatible. Debe tener por lo menos un sistema de datos de 32 bits y un sistema de 64 bits. Los sistemas operativos compatibles con esta base de datos son Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003. Y del sistema de 32 bits
un equipo con Intel o compatible con procesador de un GHz o más, para que pueda ser más rápido, para que fluya mejor. Y tiene también el sistema de 64 bits, que debe tener por lo menos un procesador de 1,4 GHz o más rápido. Se recomienda por lo menos de que sea de 2 GB o más, y que tenga 2,2 GB de espacio disponible en disco duro por lo menos, para que este pueda correr más de una mejor manera. Ahora le vamos a hablar sobre las ediciones de SQL Server y los costos en los que se puede incurrir en ellas. Podemos encontrar en la tabla 6 ediciones que van desde la edición Enterprise, que es la más cara y la más completa de SQL Server, hasta la edición Express, que es la edición gratuita. Bueno, una de las ediciones gratuitas. Las diferencias entre todas estas ediciones radican en que hay unas que son más completas, tienen un soporte extendido como para múltiples equipos, por eso se dice licencias por volumen. También dependiendo de las capacidades, por ejemplo, hay licencias con un paquete para 2 núcleos, tenemos licencias solo para un servidor, otras licencias solo están enfocadas a un usuario o a usuarios pequeños, y así van variando los precios también. Pero fundamentalmente SQL Server solo se concentra en 3 ediciones principales, que es la edición Enterprise, ideal para aplicaciones que necesiten rendimiento de memoria, seguridad y alta disponibilidad, enfocada más que todo a clientes corporativos. Tenemos la edición estándar, que ya está enfocada para empresas medianas porque ofrece funcionalidades de base de datos completas para aplicaciones que no necesiten un rendimiento tan elevado. Y por último está la edición Express, que es una edición gratuita que más que todo funciona para aprender el lenguaje de SQL Server, para saber cómo se maneja esta base de datos. También puede servir para una microempresa que no necesite una potencia tan elevada para manejar su propia base de datos. Entre los proveedores locales que tenemos a Infra Network en Honduras, que es uno de los proveedores de servidores en Honduras, y generalmente su sistema operativo para gestionarlos es Windows Server. Una de las funciones principales de los servidores dedicados Windows es alojar aplicaciones, por ejemplo aplicaciones de la suite ASP.NET o servidores como Exchange Server o SQL Server. Hay que hacer notar que las licencias se adquieren por separado. Por ejemplo, Windows Server y SQL Server van a tener una licencia separada, a pesar de que ambas aplicaciones sean de la misma empresa de Microsoft. Entre las certificaciones disponibles que podemos encontrar con SQL Server tenemos la MCSA SQL Server 2012 a 2014. Esta es una certificación impartida por Microsoft. También tenemos la carrera SQL por Educación IT, que nos ayuda a administrar bases de datos relacionales en Azure de forma profesional. Para quien no lo sepa, Azure es una plataforma igual de Microsoft, que nos ayuda a gestionar bases de datos, gestionar sistemas operativos, gestionar servidores desde la web. Son servidores web que nosotros creamos y los administramos a través de un servidor remoto. Entonces esta certificación nos facilita para que nosotros podamos desarrollar nuestras bases de datos desde un servidor virtual. Y por último, tenemos 7 razones para aprender SQL Server. Primera, SQL está en todas partes, tanto en empresas como Microsoft, Uber, Netflix o incluso Facebook, Google y Amazon. Es un lenguaje muy extendido, ya que es bastante fácil de utilizar, es bastante intuitivo y tiene soporte multiplataforma también. Es fácil de aprender. Lo que decía anteriormente, es fácil de aprender porque tenemos un lenguaje intuitivo, claro. Hay que hacer notar que más que todo lo intuitivo viene en el comienzo del lenguaje. A medida vamos avanzando, el lenguaje, claro, se va haciendo más complicado de manejar. Sin embargo, no es tan difícil y nosotros podemos ir avanzando y
preparándonos con cursos, con certificaciones y cosas así. Es un conocimiento portable, no le falta a ningún fabricante. SQL es bastante extendido y es bastante utilizado por muchas empresas. Y igual hay muchos otros sistemas gestores de base de datos que tienen relación con SQL. También tenemos que muchos años de rodaje a sus espaldas. SQL es un sistema que ya tiene muchos años de creación y se ha mantenido con los años, ha ido evolucionando, ha ido mejorando. 5. Tenemos que SQL nunca cambia. Claro, hay cosas que se van añadiendo, tenemos nuevas funcionalidades, tenemos nuevos métodos para hacer algunas cosas, pero la esencia de este lenguaje, de este sistema gestor de base de datos, nunca va a cambiar. 6. Está muy bien valorado por las empresas. Es lo que se dijo en el primer punto. Empresas como Microsoft, Uber, Netflix o Facebook y Google utilizan SQL en la vida diaria, en todas sus operaciones. Eso quiere decir que es un lenguaje bien posicionado y es bastante útil. Y por último, la información es poder. Hay que recordar que las bases de datos son información. La información es muy útil, nos sirve para muchas cosas, para marketing, nos sirve para planeación, etcétera, etcétera. Entonces siempre es bueno tener un buen gestor de base de datos que pueda gestionar la información de una manera adecuada, y SQL es una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado.